Bienvenidos a esta sesión número 73 del seminario Repensar las Matemáticas. En esta ocasión, les pedimos una disculpa, tenemos 25 minutos de retraso, pero tuvimos algunos problemas técnicos precisamente por la conexión con España. Estamos enlazados con la Universidad de Granada y el día de hoy, tuvimos un cambio en el horario normal precisamente por esta, pero va a haber una retransmisión de esta sesión en el horario habitual a la 1 de la tarde. En esta mesa nos encontramos Liliana Suárez y yo, que estamos aquí para entablar un diálogo con Juan Díaz Godino alrededor del tema Ingeniería Didáctica basada en el enfoque ontosemiótico. La planeación y evaluación del proceso de enseñanza no es algo transparente. El diseño, la implementación y la evaluación de una sesión de clase o de una serie de sesiones de clase es un proceso que implica mucho trabajo y poder de observación de un profesor o de un investigador. En el artículo base de esta sesión, Ingeniería Didáctica basada en el enfoque ontosemiótico del conocimiento y la instrucción matemáticas, publicado en la revista Research, Juan nos amplía el panorama y pone a la mesa el diseño como un tema de investigación. Su trabajo alrededor del enfoque ontosemiótico, que ha tenido muchas vertientes, aquí se centra en la ingeniería didáctica como una metodología para el aula. Muchas gracias, Juan, por haber aceptado esta sesión, por la disponibilidad que has tenido con nosotros. Te agradecemos en verdad para este cierre de nuestro 9º ciclo. Juan. ¿Ok? La didáctica de las matemáticas debe aportar conocimientos descriptivos y explicativos de los procesos de enseñanza y aprendizaje de contenidos específicos que ayuden a comprender dichos procesos, pero también debe orientar, de manera fundamentada, la acción efectiva sobre la práctica y promover su mejora progresiva, para lo cual se necesitan teorías instruccionales que ayuden al profesor en la toma de decisiones en las fases de diseño, implementación y evaluación de intervenciones didácticas efectivas. La noción de idoneidad didáctica y sus 6 dimensiones principales, epistémica, cognitiva, mediacional, emocional, interaccional y ecológica, permiten calificar como idóneo un proceso de estudio solo si éste cumple con los fines pretendidos y se puede adaptar a las circunstancias e instrumentos disponibles. La idoneidad didáctica es una herramienta que se puede aplicar al análisis de un proceso de estudio puntual implementado en una sesión de clase, a la planificación o el desarrollo de una unidad didáctica o de manera más global al desarrollo de un curso o una propuesta curricular. También puede ser útil para analizar aspectos parciales de un proceso de estudio, como un material didáctico, un manual escolar, respuestas de estudiantes a tareas específicas o incidentes didácticos puntuales. Así lo propone Juan Godino en su texto Indicadores de idoneidad didáctica de procesos de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas, en el que concluye que la teoría de la idoneidad didáctica trata de interrelacionar las distintas facetas que intervienen en el diseño, implementación y evaluación de procesos de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas. Una más de sus publicaciones recientes son Origen y aportaciones de la perspectiva ontosemiótica de investigación en didáctica de la matemática. Licenciado en Matemáticas por la Universidad Complutense de Madrid, con especialidad en Astronomía y Geodesia, Juan Godino es doctor en Estadística por la Universidad de Granada. A partir de 1977 empezó a trabajar como profesor de matemáticas y didáctica de las matemáticas para la formación de profesores. Y desde 1993 viene desarrollando un marco teórico específico sobre el conocimiento en la instrucción matemática que está siendo reconocido a nivel internacional a través de publicaciones en las principales revistas del área de conocimiento,
Educational Studies of Mathematics, Recherche en Didactique des Mathématiques for the Learning of Mathematics in the International Journal of Mathematics Education. Actualmente es catedrático de Didáctica de la Matemática en la Universidad de Granada, donde coordina un grupo de investigación sobre los fundamentos teóricos y metodológicos de la investigación en didáctica de las matemáticas e imparte cursos de posgrado sobre dicho tema. Muy interesante la trayectoria de nuestro invitado. Quiero nuevamente, por mi parte, darles la bienvenida. Estoy muy contenta de estar en este cierre del 9º ciclo, aquí con una gran colega, también con una gran trayectoria académica, Blanca Ruiz. Y para mí para todos nosotros es muy importante tener este cierre con Juan Godino, ya que ya vimos en su semblanza, ha tenido una gran experiencia como profesor, pero también como formador de didactas en la matemática, con grandes aportaciones en el terreno teórico, pero también en el desarrollo de herramientas concretas para trabajar en el salón de clases. Quiero dar la bienvenida a todos los participantes del seminario que se encuentran conectados, una bienvenida al Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey, a los colegas que nos siguen del Colegio de Bachilleres en San Luis Potosí, también a nuestros colegas colombianos en la Universidad de Antioquia, a nuestros colegas aquí mismo en México, en Chiapas, y también a los colegas del profesorado de matemáticas en el Instituto Superior de Atuel en San Rafael, Mendoza, Argentina. Bienvenidos a todos. Y bueno, esperemos que esta sesión sea muy provechosa. Los invitamos a que lean los documentos de referencia. Tenemos un documento principal, ya Blanca Ruiz nos habló de él, y han podido ver en la semblanza otros documentos complementarios, además de los que ya nos ha proporcionado nuestro propio invitado en el blog. Los invito a hacer sus preguntas. Es un tema que cierra de manera muy interesante este ciclo, porque está en la naturaleza de la temática ligada a la investigación en la didáctica de las matemáticas con lo que ocurre en nuestro salón de clases. Así es, y antes de comenzar con nuestro diálogo, te pedimos por favor, Juan, que nos des una introducción a este documento de referencia que nos has proporcionado. ¿Sí estás ahí, Juan? Aquí está. Tuvimos un problema, creo que se desconectó España. Esperamos un momentito e intentamos hacer la reconexión a que nuestros técnicos nos indiquen. Está fallando un poco la tecnología en estos momentos, estamos teniendo problemas con la red. De cualquier manera, bueno, nosotros queremos decirles que en particular para mí fue un gusto, un placer leer este artículo de Juan Díaz Godino con esta nueva perspectiva de no nada más, como lo recalcó Liliana, no nada más dar un enfoque hacia la investigación propiamente dicha, sino hacia la evaluación, una metodología para el aula, retomar la ingeniería didáctica y ver qué tan importante puede ser para nosotros insertar un marco teórico para la evaluación de nuestras clases. Como un marco teórico nos auxilia para poder ver nuevas cosas o nuevas opciones que podemos manejar. Esperamos un momento, nuestros técnicos. Sí, y decíamos que era importante este artículo
porque sin ser el objeto de estudio, el presentar los desarrollos teóricos que se han desarrollado en la Universidad de Granada con esta idea del enfoque ontosemiótico, sí se tocarán algunas temáticas que, como dice el artículo, contribuyen a los análisis en las diferentes etapas de la ingeniería didáctica que se desarrollan en una investigación. Las fases que se presentarán son la fase de diseño, la fase de experimentación y la fase de evaluación. Y estas se verán en el artículo cómo son fortalecidas por las dimensiones del enfoque ontosemiótico. Y el tema, la parte matemática que trataremos en el artículo, y por eso Blanca yo creo que está sentada en esta mesa, es porque toca a los aspectos de la educación estadística. Ajá. El ejemplo que pone Juan en el artículo es precisamente una experiencia en aula para profesores que están estudiando, para estudiantes de profesorado de primaria, y ellos escogen precisamente la temática de probabilidad y estadística, toda una serie. No se trata de una sola puesta en escena, sino se trata de varias, de todo un proceso, del diseño de todo un proceso de enseñanza, no nada más de una sola clase. Eso resulta muy interesante porque además utilizan el método de proyectos, utilizan los proyectos para poder ejemplificar esta metodología que están proponiendo, y dentro de esa metodología insertan los elementos teóricos que el enfoque ontosemiótico les ha podido dar. Sí. Dentro de la revisión de la teoría que tendremos en esta sesión, y como lo podrán ver en el artículo, se parte de una idea, de una génesis a partir de la teoría de las situaciones didácticas. Ya hemos comentado en otras sesiones que el desarrollo de la didáctica en matemáticas data de 4 décadas. 4 décadas que se han visto acompañadas de estos desarrollos en diferentes partes del mundo, pero particularmente en Francia, donde se desarrolla la teoría de las situaciones didácticas, y tendremos la oportunidad de discutir algunos de los efectos más interesantes, como por ejemplo el efecto Topaz y otros que vienen relatados en el artículo. La ingeniería didáctica también nace como una gran investigación doctoral asociada a esta teoría de las situaciones didácticas. Entonces, como verán, son muchos aspectos teóricos que intervendrán, pero todos dirigidos, como Blanca lo comentó, al diseño, a la parte del diseño como una parte fundamental en la investigación, pero también una parte fundamental en la práctica cotidiana de los docentes. Interviene también, como lo maneja de alguna forma la ingeniería didáctica, pero Juan nos lo resalta mucho en su artículo, la evaluación cíclica, es decir, no pensar que el diseño se pone una vez y ahí se acaba, sino cómo se puede estar retomando una y otra vez. Creo que ya tenemos la conexión con España. Recordarán que esta idea de la parte cíclica del diseño de las situaciones lo hemos revisado con otros autores. Recuerdo sentada en esta misma mesa con Blanca cuando revisamos la investigación con Fernando Heath, que nos presentaba su metodología CODESA, que a pesar de que tiene diferentes fases, la última fase no es la terminal, sino la que da un inicio para comenzar el ciclo. La sesión 71 de este mismo ciclo tuvimos la oportunidad de trabajar con Abraham Arcabi, y era la misma idea de trabajar una y otra vez las actividades de aprendizaje para robustecerlas. Esta idea se parece mucho a una que hemos trabajado, la de las historias de las actividades. Muchísimo. Para nosotros la historia de la actividad ha sido algo que nos le da mucha vida a la actividad, es decir, retomar una y otra vez la misma actividad, pero aprendiendo de ella,
es algo que enriquece mucho la actividad, enriquece mucho el proceso de enseñanza enriquece mucho el proceso de enseñanza en general. Sí. Y en particular, la propuesta que tendremos en otra ocasión la oportunidad de comentar en este seminario del historiar las actividades, hace explícitos también elementos en la planeación, como son el propósito de la actividad de aprendizaje, los lineamientos para el trabajo en equipo, el guión de la discusión, que son elementos que le aportan el conocimiento al profesor de la actividad para tener una versatilidad y orientarla a diferentes actividades, a diferentes propósitos de aprendizaje. Juan concluye este artículo de una manera muy bonita. ¿Perdón? Me parece que hemos recuperado la conexión. Juan, ¿nos escuchas? Sí, ahora te escuchamos. ¿Y tú me escuchas a mí? Perfectamente, Juan. Bueno. Estamos comentando un poco tu artículo, pero qué bueno que ya estás con nosotros. ¿Nos haces la introducción, por favor, que tenías planeada al artículo? Bien. Vale, sí, perfecto. Dejo aquí el Skype por si acaso. Dejo el Skype aquí activo por si acaso. Ok. Bueno, bien, vamos a comenzar. Confiemos en que ustedes estén escuchando bien. Bien, lo que yo quería es un poco contextualizar el artículo que les propuse leer para comentar, para discutir, ¿no? A mí me parece muy interesante este formato de seminario, mejor que una conferencia seguida de preguntas, lo cual, pero claro, supone que las personas que están participando de este debate previamente han leído el documento, pensando precisamente en que podría algunas personas no haberlo leído, o bien, aunque se haya leído el documento, pues el ampliar un poco la visión puede ser interesante. ¿Tú pones ya la pantalla? Bien. Bueno, entonces, primero hacer una mención a algunas publicaciones complementarias. Es decir, el artículo, estamos tratando de proyectar ahí en la pantalla esta pantalla de acá. Espérate, control P. Vamos a ver, perdón. No, era Windows P. Sí, ¿ok? Bueno, ok. Bueno, entonces lo que estaba comentando es Hola, Juan. Hola, hola. Se volvió a caer la conexión. Me piden que marques nuevamente al sistema de videoconferencia, por favor. Ya se lo quité, Víctor Hugo. ¿Por qué no vienes y hablas tú con Juan? Listo. Hola. Liliana. Hola. Es que no responde ni tampoco en el Skype. No, sí, estamos aquí, Juan. Ah, bien. Nosotros nos vemos. Bueno, vale, bien. Entonces, a ver, ¿tú estás proyectando las diapositivas? Pongo la diapositiva en un momento. Un momentito. Venga, entonces continuamos con la conversación.
No sale ahora, ¿por qué? No, bueno, P está duplicada. Venga. Ahora. Vamos a ver un instante, que estamos ya dispuestos a compartir la pantalla esta, por si ustedes... ¿Qué? ¿No sale? Juan, si quieres, nosotros trabajamos desde acá las diapositivas. Para no hacer el switcheo y a lo Ajá. mejor eso es lo que ocasiona el corte. ¿Sí podemos pasar acá la pantalla nosotros, la diapositiva? Ya se las habíamos mandado, sí. Lo que pasa, ¿qué ha pasado? Si siempre se ha visto bien. Bueno, entonces, vamos a ver, yo voy a continuar, espero que ustedes estén escuchando. La idea es que queremos con ese trabajo ejemplificar una visión ampliada de la ingeniería didáctica, mostrando que esta metodología, que se conecta también con las investigaciones orientadas al diseño o basadas en el diseño, bueno, en la aplicación de algunas herramientas del enfoque ontosemiótico permite dar una visión complementaria. Bueno, claro, las personas, para poder entender un poco ese trabajo, sería necesario tener una visión un poquito más amplia de qué entendemos o qué es el enfoque ontosemiótico. Entonces aquí en esta diapositiva, en la diapositiva número 3 que les envié, incluyo dos referencias que pueden ser útiles para aquellas personas que quieran profundizar un poco en el tema. Hay un trabajo de síntesis del año 2012 con el título de Origen y aportaciones de la perspectiva ontosemiótica de investigación en didáctica de la matemática que puede dar esa visión. Y luego el conjunto de herramientas que componen este sistema teórico, se puede tener una visión esquemática con diapositiva en este otro trabajo que llamamos Síntesis del enfoque ontosemiótico del conocimiento y los estudios matemáticos, y que están disponibles en nuestra página web. Bueno, entonces, como han visto ustedes en el artículo, lo que se desarrolla es una visión ampliada de la ingeniería didáctica, ¿verdad?, entendida como una clase específica de investigación basada en el diseño, pero en este caso que las herramientas teóricas que sirven de base para distintas fases del proceso metodológico forman parte del enfoque ontosemiótico. Tenemos en cuenta las facetas epistémica, ecológica, cognitiva, afectiva, interaccional, mediacional en las diferentes fases de estudio preliminar, de diseño, implementación y evaluación del estudio de caso. También aquí mostramos la aplicación. Ya no escuché el audio de España. Objetos y procesos. La noción de configuración didáctica, dimensión normativa, idoneidad didáctica, que permiten revelar ciertos hechos didácticos significativos y que pensamos que complementan el análisis que se realiza con otras herramientas teóricas. Bien, entonces con esto yo creo que interesa ya directamente pasar a las preguntas que ustedes han formulado previamente, me habían enviado, pero quizás lo que es interesante es que tanto Blanca como Liliana pues planteen las preguntas y ver qué podemos comentar, clarificar en este. ¿Ok? Entonces, si te parece, Liliana y Blanca, podéis comentar, o yo he preparado aquí un archivo en Word con las preguntas que ustedes han hecho y algunas ideas, algunos comentarios que puedo hacer a propósito de esas preguntas. Es una lástima que no podamos nosotros proyectar. De acuerdo, comencemos con el diálogo. Ya hemos, en esta parte que se desconectó un poquito, comentado un poco también más acerca del artículo y de cómo el enfoque ontosemiótico viene a fortalecer en las diferentes etapas de la ingeniería didáctica el trabajo que se hace en cada una de ellas. En la fase de la investigación que propiamente tú nos compartes en el artículo, aparecen las fases del diseño, la implementación y la evaluación y su relación con la ingeniería didáctica.
Pero veíamos, y tú mismo lo resaltas en el artículo, que estas etapas son las que vive el profesor a la hora de que trabaja actividades de aprendizaje en el salón de clase. Es decir, la planeación es una de las actividades claves en la parte del docente, la instrumentación, por supuesto, que es cuando tiene la interacción con los estudiantes, y finalmente una evaluación de lo que sucedió, de si se cumplieron los propósitos, etcétera. Entonces, mi pregunta era, siendo una más ligada a la investigación y otra, pues lo que vivimos los docentes en el salón de clases, ¿cuáles serían aquellos aspectos que se tienen en común en estas fases que pudiera aprovechar el profesor? Bien. Bien, entonces yo tengo aquí afortunadamente me han enviado ustedes estas preguntas y me ha dado tiempo a pensar un poco con más detalle, ¿no? Entonces yo creo que es conveniente distinguir el trabajo del profesor de matemáticas del trabajo del investigador en didáctica de las matemáticas. Yo pienso que no hay que olvidar que la ingeniería didáctica, tanto si la usamos esa expresión en un sentido restringido, en su sentido original, como es la ingeniería basada en la teoría de situaciones didácticas, como en el sentido ampliado de investigación basada en el diseño, esa investigación está orientada a producir nuevos conocimientos, nuevos recursos que estén fundamentados en la investigación. Claro, eso requiere tiempo y recursos que usualmente no están disponibles por los profesores. Es decir, sí es importante hacer esa distinción, que el trabajo del profesor es diferente del trabajo del investigador, que tiene que aplicar, digamos, unos tiempos y unos recursos diferentes. Sin embargo, un poco ese planteamiento de distinguir esos planos. Sin embargo, entiendo que la variedad de ingeniería didáctica que desarrollamos y ejemplificamos en este artículo que discutimos, aporta algunas herramientas de análisis didáctico que pueden ser usadas por los profesores para la mejora progresiva de los diseños didácticos que ellos tienen que realizar. Entonces, por ejemplo, en la fase de análisis o estudio preliminar es clave para elaborar unos marcos de referencia sobre los significados, tanto matemáticos como didácticos, del contenido matemático, ¿no? Entonces, la noción de configuración de práctica, objetos y procesos puede ayudar a sintetizar la literatura previa sobre el contenido y sobre la enseñanza y sobre el aprendizaje. En la fase de evaluación o análisis retrospectivo, la noción de idoneidad didáctica y el sistema de componentes, indicadores empíricos que desarrollan esa noción pueden guiar en la reflexión sistemática sobre el proceso de estudio planificado o implementado. De manera que entiendo que las herramientas de análisis específicas que nosotros estamos proponiendo en esa fase, en la fase de estudio preliminar y en la fase de evaluación, ¿verdad? Bueno, yo pienso, sobre todo la noción de idoneidad didáctica, que ahora también podemos comentar después, pues pueden ser una herramienta con un carácter práctico que ayude al profesor a hacer una reflexión sistemática sobre ese proceso de estudio que él y su práctica cotidiana, ¿no? Entonces, esa es un poco la respuesta que puedo dar a esa cuestión que me habéis planteado de cuáles serían los aspectos destacables de esas relaciones para los profesores. Es decir, estáis pensando en que los profesores tienen que tener, digamos, herramientas también para hacer su trabajo cotidiano. Entonces, básicamente, lo que nosotros estamos aportando. Esta respuesta de Juan es interesante. Bueno, primero por la distinción que hace entre el papel del profesor y el papel del investigador, pero las relaciones que se tienen entre ellos. Invitamos a que lean el documento. Como bien nos dice Juan, hay una serie de herramientas que nos van a ayudar a hacer análisis más finos de esta realidad que vivimos en el salón de clases. Me llamó la atención las dos características que hacen diferente, entre muchas otras seguramente, la parte del tiempo y la parte de los recursos. Un investigador puede tomarse toda su investigación predoctoral en hacer los análisis a priori. En cambio, el profesor tiene que ver la parte de lo que va a aplicar el día de mañana, en este semestre, incluso en este año.
Entonces, sí, Juan, muchísimas gracias por tu respuesta, nos parece muy interesante e invitamos a los participantes a que lean estas herramientas didácticas que vienen en el artículo para alimentar la reflexión y en un mediano plazo la intervención en el salón de clases. Blanca. Bueno, Juan nos va a ahondar más sobre estas herramientas. En realidad, en la introducción que él nos hizo, quería un poco tocar las herramientas que toca en su artículo, pues son herramientas que le han llevado un artículo cada una de ellas, ¿no? Entonces, la descripción de cada una de ellas son herramientas complejas, pero que en este artículo en particular, en el de Ingeniería Didáctica, las maneja de una manera muy, muy fluida. A mí, Juan, me gustaría hablar un poco sobre cómo utilizas la investigación en educación matemática en este artículo. Manejas como ejemplo un proyecto que se llama Alumno Típico, que es en el que ahondas más, y mencionas varios artículos que te sirvieron como base para el diseño o la forma en cómo diseñaron ustedes el proceso de enseñanza. Mencionas a Willy Fahnschul y mencionas, bueno, por supuesto, a algunos de Carmen Batanero y otros autores sobre enseñanza de la estadística con uso de proyectos y aspectos cognitivos sobre el tema. También incluso haces mención sobre algunos artículos que ha habido en trabajo en hojas de cálculo, porque tengo entendido que en ese proyecto, lo mencionas, haces uso de hojas de cálculo. Entonces me gustaría que ahondaras sobre el uso que haces de los resultados de investigación educativa en el análisis preliminar que realizaste en el proyecto Alumno Típico o en algún otro que consideres conveniente. En particular, ¿qué papel juega la investigación en el diseño de esas trayectorias didácticas que planteaste? Ok, bien, sí. Lo que puedo decir es que el estudio, la fase de estudio preliminar es fundamental para no descubrir el Mediterráneo. Es una expresión que no sé si por allá en México esa expresión es habitual, ¿no? Aquí decimos que alguien descubre el Mediterráneo cuando dice cosas un poco de sentido común y cosas que ya se saben. De manera que quiero decir que el estudio preliminar, que es el estudio sistemático de la literatura previa, de los antecedentes que hay sobre cualquier tema de trabajo, es fundamental para hacer esa reconstrucción de los conocimientos previos sobre educación matemática. Porque hay que pasar de la mera innovación, es decir, no está siempre innovando, si estamos innovando no construimos nuevo conocimiento, a la investigación, y esa investigación requiere indagar sobre los antecedentes del problema que se aborda. Es decir, entonces, ¿qué uso hacemos de la literatura de investigación sobre? Bueno, pues es fundamental. Lo que nosotros estamos, y eso en realidad, esa fase, digamos, de estudio preliminar es clásica y es típica en la literatura de ingeniería didáctica. Pero entonces ustedes pueden pensar, ¿qué aportamos? ¿Qué herramientas nuevas nos está ofreciendo este marco teórico? Entonces nosotros lo que ejemplificamos en el trabajo es que en esa fase de estudio preliminar está guiado por una noción teórica que nosotros hemos desarrollado, que llamamos el significado institucional y personal global u holístico para los objetos matemáticos. Entonces el análisis preliminar, por ejemplo, del proyecto Alumno Típico, está apoyado, como han podido leer en el artículo, en una noción, que es la noción de configuración ontosemiótica de práctica, objetos y procesos. Es decir, ese proyecto de Alumno Típico muestra o pone en funcionamiento esa noción de configuración de objetos y procesos, ¿no? Como un instrumento que ayuda a identificar de una manera sistemática la trama de objetos, de relaciones implicadas en esa actividad matemática, tanto desde el punto de vista institucional como personal. De manera que este tipo de análisis, esto también es interesante resaltarlo, ese tipo de análisis es original y no es usual encontrarlo fuera del marco teórico. Puede uno encontrar cosas, digamos, parciales. Pero esta visión, es decir, porque estamos aplicando una noción teórica fuerte que conlleva observar, describir las prácticas matemáticas, lo que hacen las personas
para afrontar ese problema ese proyecto de análisis de datos del alumno típico, ¿verdad? Lo que hacen las prácticas es un primer nivel descriptivo un tanto superficial para a continuación aplicarle un nivel de análisis más detallado, poniendo a funcionar la noción de objeto y matemático en sus diversas tipologías de objetos, procesos, que son también los diversos tipos de procesos asociados a los objetos y las relaciones entre ellas, ¿no? Entonces, la descripción sistemática de un proceso de estudio matemático, o sea, en realidad eso para el análisis a priori del proyecto en sí. Juan aquí nos está ya hablando de sus constructos teóricos que ha venido haciendo a lo largo de todos estos años, y nos habla en particular pues lo que es para él o para este marco teórico un objeto matemático, y cómo necesitamos en este estudio preliminar teórico también una configuración de objetos matemáticos. Entonces, una configuración que él hace de todas las prácticas que se llevan a cabo, todos los prácticas, los objetos y procesos que se vinculan cuando una persona resuelve un problema, un proyecto en particular, cómo él está trabajando enlazando todas estas marcos que tuvo que trabajar para poder llegar a este análisis previo. Juan, no sé si nos quieras ahondar un poco más sobre esta pregunta porque se cortó un poco la comunicación. No sé exactamente dónde estabais, dónde habéis perdido la comunicación, ¿no? Esa es la pregunta 2 que tú hiciste sobre el proyecto alumno típico, ¿no? No lo sé si es esa pregunta. Esto no lo entendemos, ¿verdad? ¿Qué está pasando? Pero es que ellos son los que están fallando, no nos están llegando su imagen. Ya, ni su imagen, ni sonido entrecortado, se corta. No, esto es un... ¿Nosotros te estamos escuchando bien y viendo bien? No escuchamos a ustedes nada, prácticamente, o muy entrecortado. Bueno, a ver, pasamos a la pregunta tercera. No sé si era de Liliana o de Blanca. A ver, la pregunta 3, ¿la podéis comentar? Claro, Juan. Bueno, hemos dicho que la didáctica de la matemática tiene varias décadas de desarrollo, 3, 4 décadas de desarrollo. A lo largo de estas décadas ha tenido una evolución en quiénes son los objetos de estudio. Se ha reportado en algunas revistas que se ha avanzado de un desarrollo puntual, por ejemplo, en las partes cognitivas, en las partes donde era importante hacer estudios cuantitativos, hacia una valoración más cualitativa, y donde ahora los objetos de estudio, aparte de ser sistémicos, involucran aspectos que antes no estaban considerados como objetos de estudio. En particular, en tu artículo nos llamó la atención que es el diseño propio de las actividades de aprendizaje, los proyectos, en el caso de la educación estadística, los que se problematizan. En particular nos llamó la atención la pregunta, una de las preguntas de investigación que ustedes se plantean en esta investigación, que es qué cambios se deberían introducir en el diseño e implementación de un proceso de estudio matemático para mejorar el aprendizaje. Entonces, queremos saber tus principales resultados acerca de esta problematización del diseño, cómo lo trabajaron y qué resultados obtuvieron. Bien. Bueno, es decir, la expresión de la pregunta que ha llamado la atención de qué cambios se deberían introducir en el diseño muestra un poco el papel, nuestra interpretación de la ingeniería. O sea, la interpretación de la ingeniería didáctica que hacemos en este trabajo es una manera generalizada de entenderla, equivalente a investigaciones basadas en el diseño,
que pienso que pueden ser de interés para los profesores. O sea, supone ese planteamiento evitar una postura positivista de la investigación didáctica, que viene caracterizada por el énfasis en el descubrimiento de leyes, de normas que hay que seguir como resultado de los diseños planificados e implementados, lo cual conlleva también la aplicación de un control riguroso de las variables dependientes, variables independientes, etc. Es decir, digamos que, bajo mi punto de vista, lo que caracteriza a la ingeniería didáctica en un sentido clásico, tradicional, basada en la teoría de situaciones, es ese sesgo, para mi punto de vista, pues eso se puede discutir, un tanto positivista, porque es típico de ese enfoque el tratar de buscar leyes, reglas que hay que seguir, porque se han obtenido como consecuencia de unos diseños experimentales rigurosos. Bien, ¿qué, digamos, modificación o variante estamos nosotros proponiendo? Bueno, pues la aplicación de la herramienta idoneidad didáctica en la fase de estudio retrospectivo puede ayudar a identificar los puntos fuertes y débiles de las experiencias de enseñanza planificadas o implementadas y, por tanto, tomar decisiones fundamentadas sobre la mejora progresiva de la propia práctica. You are the first participant to join the conference. Esto es concordante con la aplicación de sucesivos ciclos de rediseño, que son propios de las investigaciones de diseño y también de la investigación en acción. Pero aquí lo que estamos ofreciendo son algunas herramientas operativas para la reflexión sistemática sobre la propia práctica, con lo cual eso hace posible o da una cierta respuesta a la pregunta de, bueno, ¿qué cambios puede hacer? O sea, yo entiendo que este enfoque de la ingeniería didáctica, en ese sentido ampliado, con estas herramientas, sí puede tener un interés o un interés práctico para los profesores. ¿Por qué? Pues porque les puede ayudar, es decir, el profesor sin duda va a implementar en su clase una enseñanza de lo mejor que considera adaptada en esas circunstancias. Pero lo que estamos diciendo es adoptar una posición de reflexión, de autocrítica, para ver la próxima vez que tienen que implementar ese tipo de intervenciones, progresivamente irlas mejorando. Pero para ello necesita un instrumento sistemático de reflexión y análisis. Y es por eso que esta idea de idoneidad didáctica y los criterios de idoneidad didáctica en los cuales que se vienen desarrolladas, pensamos que puede ser de utilidad. Creo que con eso, esa cuestión que ustedes han planteado, pues queda un poco comentada o respondida, ¿no? A ver, pasamos entonces a la cuestión 4 que habían planteado ustedes. A ver, no sé si es de Liliana o es de Blanca. Juan, mira, una de las diferencias fundamentales entre la ingeniería didáctica desde la teoría de situaciones didácticas y la propuesta metodológica en tu investigación bajo el enfoque ontosemiótico es la forma en que se mira la institucionalización, la cual influye en la forma de actuar del docente en el aula que se espera desde ambas perspectivas. Entonces, tú aclaras que bajo el enfoque ontosemiótico, los momentos de institucionalización pueden darse en cualquier momento, pues cumplen una función regulativa o de control. ¿Podrías ahondar en el papel del docente en la institucionalización desde tu perspectiva? Y también, bueno, esta diferencia del papel del profesor influye en la concepción de lo que es un objeto matemático y la concepción de aprendizaje que tienen estas dos perspectivas. Sí, bien. O sea, la cuestión es que nuestro marco teórico lleva implícita una visión diferente y explícita sobre la naturaleza de los objetos matemáticos, entendidos estos en un sentido estricto, es decir, los objetos conceptuales, proposiciones, procedimientos, argumentos, etc. ¿Por qué decimos que llevamos una visión diferente? Pues porque se asume una perspectiva antropológica siguiendo a Wittgenstein, que es un poco que es la filosofía que hay de base en nuestro planteamiento, es decir, esa perspectiva antropológica que lleva a considerar la matemática como una actividad humana, ¿verdad? Que no hay unos objetos, digamos,
que en un mundo ideal, sino, y en concreto, una afirmación, un posicionamiento de esta filosofía de Wittgenstein es el considerar a los objetos matemáticos en un sentido estricto como entidades de índole gramatical, como reglas. ¿Reglas sobre qué? Reglas sobre el uso, ¿no?, de los diversos lenguajes que usamos para describir nuestros diferentes mundos. Entonces, en ese sentido, es una visión específica y que pensamos que es útil para la educación matemática. Entonces, si los objetos matemáticos, en el sentido estricto, porque también nosotros consideramos como objetos matemáticos las situaciones problemas, por ejemplo, o los elementos lingüísticos, para nosotros también son objetos matemáticos porque intervienen en la actividad matemática, como digo, si esos objetos matemáticos en un sentido estricto, conceptuales, etcétera, son reglas, entendemos que, y en cierto modo ilusorio, pretender que los estudiantes las descubran o incluso que las construyan de una manera autónoma. Esta posición entonces requiere problematizar los diversos constructivismos y conceder un papel a los modelos, un cierto papel, no quiero decir que sea exclusivo, a los modelos transmisivos de conocimiento. Es decir, hay unos posicionamientos extremos. O somos constructivistas y uno tiene que construir, o no, o somos, digamos, presentadores de conocimiento y que no. Entonces, quizás la realidad de la enseñanza y el aprendizaje es más compleja y tenemos que tener en cuenta esa, digamos, relación compleja entre la construcción y la transmisión. Bueno, el análisis que hemos hecho en el artículo llamado efecto Topaz, que es esa secuencia de actuaciones del profesor que ante las dificultades de los alumnos cambia la tarea a efectos de ponerla más al alcance de los alumnos, rebajando un poco las expectativas sobre el aprendizaje, ese efecto Topaz. Entonces nosotros hacemos un análisis en el artículo usando la noción de idoneidad didáctica y permite mostrar algunas diferencias importantes de nuestro modelo teórico respecto de la teoría de situaciones didácticas, en particular sobre el papel de las llamadas situaciones adidácticas y su papel en la construcción del conocimiento. Es crucial en la teoría de situaciones ese papel porque hay una posición constructivista bastante fuerte en ese sentido. Entonces, nosotros usando la noción de idoneidad podemos decir que de ese modo, me refiero con la intervención del profesor, el formato de interacción tipo Topaz, ¿verdad?, se rebajan los objetivos de aprendizaje, por lo que se disminuye la idoneidad epistémica de esa actividad matemática pretendida, porque pretendíamos que resuelva un tipo de problema y tiene que resolver finalmente otros. Pero también se disminuye la idoneidad interaccional al suprimir o disminuir la autonomía del estudiante, que sin duda es un valor, claro. Sin embargo, tenemos que reconocer que aumenta la idoneidad cognitiva. Frente a no aprender nada, si le ponemos una tarea demasiado compleja y el alumno pues, se desespera, bueno, rebajamos la expectativa y algo se aprende, aunque sea solo, por ejemplo, la ejercitación de determinadas rutinas. Claro, también se aumenta la idoneidad afectiva de ese proceso de estudio, porque se evita la frustración y el abandono del estudiante. Entonces vemos cómo la mirada más de esta idoneidad didáctica enriquece un poco la visión. Los comportamientos tipo Topaz del profesor o de los estudiantes que actúan como tales en un equipo, y cuando organizamos el trabajo en clase en formato de equipo, en ese equipo puede haber un líder que actúa realmente como profesor, como transmisor también de conocimiento. Entonces, pero digo que esos comportamientos pueden ser consecuencia de un cierto saber intuitivo que les permite optimizar la idoneidad didáctica de esos procesos de estudio, tanto individuales como grupales. Los momentos puntuales de institucionalización, aunque con frecuencia suponen un claro efecto Topaz, se rebajan las expectativas de aprendizaje, tratan de mejorar la idoneidad cognitiva, afectiva y temporal del proceso de estudio o el proceso de instrucción. No sé si con esto que estoy comentando creo que aclaro y profundizo un poco en esta, porque decías en la pregunta, ¿podrías ahondar en el papel del docente en la institucionalización? Claro, vemos que el papel del profesor, ¿verdad?, es con esta visión, esos momentos de regulación, de recordar ciertas reglas, de clarificar las situaciones de uso de esas reglas, son cruciales para mejorar la idoneidad afectiva y la idoneidad interaccional del proceso.
De manera que yo creo que con eso he dado respuesta a la pregunta. Pasamos, si te parece, a las siguientes cuestiones que habéis planteado. ¿Os doy la palabra? Sí, Juan, muchas gracias. Bueno, yo quería hablar acerca de los proyectos que finalmente propones en el campo de la educación estadística. Es muy importante para los docentes tener actividades de referencia, en este caso proyectos, en los que pueda verse el juego que tienen ahí los elementos teóricos y metodológicos. En particular en el artículo tú nos hablas de 3, del alumno típico, del lanzamiento de dados y de la eficacia en el entrenamiento deportivo. Y mi pregunta es en el sentido de cómo funcionó ahí la evaluación de la idoneidad didáctica. ¿Cuáles, de acuerdo a los criterios que se establecen para las diferentes idoneidades, resultó uno más atractivo, más benéfico cognitivamente, epistemológicamente, etcétera? ¿Cómo funcionaron la idoneidad de estos 3 proyectos? Bien, en el caso de la enseñanza de la estadística, es una rama del conocimiento científico que se adapta muy bien a los métodos de enseñanza basados en proyectos o resolución de problemas. Es decir, que es fácil elegir un proyecto de tipo realista, digamos, que implique la recogida, el análisis y la interpretación de datos, para dar un sentido a ese sistema de conceptos, de técnicas, de procedimientos que son propios del análisis elemental de datos, de estadística descriptiva. De manera que, en cierto modo, como digo, es fácil encontrar un proyecto que movilice todos esos conceptos de la estética elemental. No obstante, reconozco que en el caso del alumno típico, que tiene una cierta ventaja, y es la inmediatez, digamos, de la recogida de datos en la clase, de variables fácilmente comprensibles. Sin embargo, yo reconozco que es un proyecto un poco artificioso, un tanto artificioso, porque el alumno puede preguntar, bueno, ¿para qué queremos hallar el alumno típico? Es decir, es una cosa artificiosa. Al igual ocurre con el proyecto de la suma, en este caso estaba pensado ese proyecto, como se ve en el artículo, para movilizar, contextualizar y poner en juego los conceptos básicos, las técnicas y conceptos básicos de la física elemental. Bien, en algún momento en el artículo el profesor que interviene ahí sugiere que los propios alumnos mencionen otras variables, otros proyectos posibles. Pero al final, esos proyectos que sugieren los alumnos y otras variables se dejan aparte y se continúa con el proyecto alumno típico. Bien, entonces, como digo, puede ser un poco artificioso, pero permite movilizar y eso puede tener una cierta consecuencia que rebaje la idoneidad afectiva de ese proyecto y del proceso de estudio, porque no es muy motivante, ¿no? Casi igual ocurre con el proyecto de la suma de puntos al lanzar 2 dados, que lo utilizamos para contextualizar las nociones básicas de probabilidad, ¿no? Porque tampoco no se ha organizado una situación de juego, de apuestas que pudiera darle un poco de vitalidad, digamos. En cierta medida, el proyecto que hacemos de eficacia del entrenamiento deportivo es más realista, se mencionan y más eran datos reales, y en ese sentido más idóneo que los proyectos anteriores, ¿no? No sé, ese es un poco el comentario que yo puedo hacer, en primer lugar, a tu cuestión. Considero, lo que pasa es que como tiene unas ventajas, unos tienen más ventajas sobre otros, ¿no? Aunque, como digo, el proyecto de eficacia de un entrenamiento deportivo se utilizó después, o sea, primero se introdujo el proyecto alumno típico y se trabajó en clase durante una semana, clarificando y recordando esas técnicas, y después el proyecto eficacia de un entrenamiento deportivo fue utilizado para un trabajo más autónomo por los estudiantes, trabajando en equipo, usando también la hoja de cálculo, es decir, en cierta manera ese proyecto. Pero ¿en qué medida es necesario? Es decir, yo entiendo que posiblemente sea necesario ese otro proyecto, el alumno típico, que tiene un carácter más de recordar conceptos, técnicas estadísticas que la mayoría de los estudiantes de este grupo ya habían tenido un primer encuentro, etcétera. No sé, esos son un poco los comentarios que puedo hacer, ¿no?, de esta cuestión. Si os parece, pasamos a la siguiente. Sí. Muchas gracias, Juan. La siguiente pregunta se refiere un poco a lo que tú abordas en tu artículo. En tu artículo de referencia defines el problema cognitivo en los siguientes términos, y cito lo que tú mencionas en el artículo.
¿Qué prácticas personales, objetos y procesos implicados en las mismas realizadas por el estudiante son válidas desde la perspectiva institucional? Y pones entre paréntesis competencia, conocimiento, comprensión del objeto matemático por parte del estudiante, haciendo de alguna forma una similitud entre estos tres conceptos que normalmente en la investigación se tratan de manera diferente. Normalmente en otro tipo de investigaciones le dan un lugar distinto a lo que es la competencia, el conocimiento y la comprensión. Sin embargo, aquí pareciera que es lo mismo. ¿Es lo mismo, Juan, para el enfoque ontosemiótico? Y si lo es, ¿por qué? Bien, me gusta mucho esta pregunta porque es necesario clarificarla, ¿no? Bien, ya has puesto en un punto muy importante. Bueno, para nosotros, dentro del marco del enfoque ontosemiótico, la competencia, la noción de competencia, conocimiento y comprensión no son lo mismo. Con estos términos nos referimos a aspectos diversos del fenómeno de la cognición humana. Lo que ocurre es que a veces en la práctica se usa un término incorporando los matices del otro. Es decir, nosotros esto lo hemos desarrollado en el trabajo que tenemos del año 2007, ¿verdad? También hay un apartado donde se analiza esta situación. Pero lo que ocurre es que cuando se enfatiza o se utiliza la noción de competencia, como ocurre, por ejemplo, en las propuestas curriculares, ¿no? Actualmente, que con muchísimo interés, las diversas organizaciones curriculares de los diferentes países, todo se organiza por competencias, ¿vale? Pero claro, ahí se supone que es el sujeto que se va a declarar como competente para hacer una tarea, tiene también conocimiento y comprende. Es decir, si el hacer las cosas de manera rutinaria y automática no tiene mucho interés, se supone que el alumno debe también comprender los objetos que aparecen allí, conocer y comprender, ¿verdad? Pero también se puede usar el término conocimiento, suponiendo que en ese caso implica la comprensión y la competencia. Por ejemplo, el término inglés knowledge, ¿verdad? Con frecuencia en la literatura sobre conocimiento del profesor se usa más que la palabra knowledge, el knowledge del profesor, el conocimiento del profesor. Claro, se supone que no es que meramente va a ser un conocimiento discursivo de los aspectos, digamos, discursivos del conocimiento, sino que también el profesor debe conocer cómo hacer las cosas, cómo resolver el problema, etcétera, ¿no? Y comprender las cosas. Es decir, que es una cuestión, el significado de las palabras es el uso que se hace de esas palabras, ¿no? De manera que en ciertos momentos, en ciertos contextos, se usa la palabra conocimiento indicando, oiga, incluyendo comprensión y competencia, o se usa la palabra competencia suponiendo que también se incluye conocimiento y comprensión, ¿no? O sea, nosotros consideramos que es necesario distinguir entre los diversos tipos de objetos matemáticos que se ponen en juego en las prácticas matemáticas, porque cada tipo de objeto, sea conceptual, procedimental, proposicional, etcétera, argumentativo, lingüístico, requiere que el sujeto los aprenda de una manera diferente y supone por consiguiente la formación de estructuras cognitivas específicas. O sea que en el marco del enfoque ontosemiótico estas estructuras se describen en términos de configuraciones ontosemióticas personales. Es decir, que en realidad cómo se describe todos los fenómenos cognitivos en nuestro marco no es tanto la palabra competencia, que se queda un poco corta, o ni conocimiento, que también se quedó corta. Nosotros describimos el conocimiento del sujeto, entre comillas, en un sentido ampliado, en términos de configuraciones ontosemióticas, es decir, las prácticas que hace el sujeto y además la red de objetos y de relaciones entre ellas, ¿no? Nosotros en el trabajo del 2007, Continuum Battery Fund, se desarrolla la noción de competencia, de comprensión y conocimiento. Básicamente hay dos maneras de entender la comprensión, como un proceso mental o como competencia. Y estos dos puntos de vista responden a concepciones epistemológicas que como mínimo son divergentes, ¿verdad? Los enfoques cognitivos en didáctica gramática en el fondo entienden la comprensión como proceso mental, ¿verdad? Los posicionamientos pragmatistas antropológicos de Leo, en cambio, llevan a entender de entrada la comprensión básicamente como competencia, como un saber hacer. Es decir, fijaros que nosotros en el marco estamos poniendo la idea de práctica matemática en el corazón y práctica para resolver un problema. Es decir, eso conlleva, la idea de práctica conlleva la idea de competencia, ¿no? Entonces, la comprensión básicamente, y por tanto como un proceso
no tanto como un proceso mental, que también, no negamos que haya también procesos mentales, pero se considera que el sujeto comprende un determinado objeto matemático cuando lo usa de una manera competente en diferentes prácticas. También hay otra noción, pero en fin, que con eso yo pienso que es suficiente. Lo que quería... tenemos oportunidad de seguir desarrollando estas interesantes ideas. Blanca, Juan, si les parece, podemos entrar a la segunda parte de esta sesión, que es cuando damos voz y lectura a las inquietudes que nos han hecho los participantes vía el blog y que han surgido a partir de la lectura que hicieron de los artículos de referencia. Entonces, si te parece, Juan, voy a comenzar con una de las preguntas que se encuentran en el blog. ¿Está bien? Sí, de acuerdo, puedes comenzar. Una pregunta que nos escriben desde San Rafael, Mendoza, Argentina, nuestro colega Luis Reina, que él es profesor de un instituto de enseñanza superior de profesorado de la TUEL, y la voy a leer. Estimado doctor Godino, es muy interesante el análisis que desde el enfoque ontosemiótico se realiza en el documento de referencia sobre el efecto Topaz propuesto por Brousseau. Además de los interesantes desafíos señalados por usted al profesor de matemáticas, como la toma de decisiones didácticas que un docente debe realizar casi instantáneamente en su quehacer didáctico, pregunta si sería un desafío más a tener en cuenta la eventual constatación de fracaso de una situación problema propuesta por él. Lo siento, pero se ha entrecortado en momentos clave de tu... Tienes que repetir, y a ver si ahora en esta repetición no se entrecorta. No he podido oír la pregunta. Se refiere a que entre los diferentes desafíos que debe tomar en cuenta un profesor, como el que tú mencionaste, la toma de decisiones que hace en el salón de clases, él agrega una más y te pregunta si esa sería también, cómo resolverla, imagino. Y se refiere al desafío de tener en cuenta que la situación problema no funcione como él la propuso, en ese sentido que haya un fracaso de la situación problema planteada por él. Sí, bueno, eso lo puedo relacionar con la cuestión del efecto Topaz, ¿no? Me parece, es decir, ha propuesto el profesor una situación problema y la situación problema en cierto modo fracasa, porque no funciona, porque el alumno no la entiende, no se involucra, no avanza y no construye ningún conocimiento. Bien, entonces, para la teoría de situaciones, para Brousseau, bueno, pues es un fracaso, pero entiendo que el profesor pues debe de tomar decisiones en el sentido, entiendo, de descomponer la tarea en subtareas, de plantearle unas tareas intermedias, es decir, en cierto modo involucrarse en una secuencia de actuaciones que podemos describirla como el efecto Topaz, que va rebajando. Claro, eso hace que el alumno no tiene oportunidad de explorar, indagar, etc. Bien, desde mi punto de vista, bueno, no es tan grave la situación, no es tal fracaso. El profesor tiene que actuar, por supuesto, posiblemente, fijaros, posiblemente porque el alumno no recuerda una cierta regla, no entiende el concepto de fracción, no recuerda qué es una fracción, por ejemplo, o no recuerda algún procedimiento clave, y entonces se queda bloqueado. Bien, no entiendo, no tiene por qué ser nada grave el que el profesor recuerde la regla o introduzca la definición correspondiente o recuerde el procedimiento. Es decir, entiendo que ese constructivismo tan fuerte que hay detrás de esa afirmación, es decir, la situación le hemos puesto un problema y fracasa, no pasa nada. Es decir, podemos conseguir un cierto nivel de aprendizaje, una cierta, con una enseñanza que en esos momentos podemos calificar como transmisiva, ¿de acuerdo? Pero yo creo que localmente y circunstancialmente los modelos, el formato transmisivo de conocimiento no tiene por qué ser tan negativo
como en cierta manera lo propone en algunos escritos Guy Brousseau. No sé si con esto respondo y si me habéis escuchado. ¿Ok? A mí me parece sí, pero que sea Luis el que interaccione contigo en el foro. Blanca. Tenemos una siguiente pregunta. De alguna forma, Juan ya nos ha hecho el favor de meterse al foro a contestar algunas preguntas. Sin embargo, hay una de María Luisa Rodríguez, docente del Cobach Chase de Ciudad Valles, de San Luis Potosí. Ella nos hizo 3 preguntas. 2 están más referidas a idoneidad didáctica, en la que ya has platicado un poco, y una se refiere a la normalidad, que es la que me gustaría retomar de ella, a pesar de que Juan pues ya no las contestó en el foro. Y la leo, dice: en el artículo se mencionan diferentes tipos de normas que faciliten el análisis de los procesos de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas, entre ellas la epistémica, ecológica, cognitiva, afectiva, instruccional, interaccional y mediacional, cuando se trabaja con los estudiantes. ¿Cómo lograr el equilibrio de todas ellas y que se dé la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas? Sí, es lo de la dimensión normativa. Vamos a ver. Nosotros, yo creo que es una de las que ya he hecho y que he dado una respuesta a esa cuestión. Nosotros esta idea de dimensión normativa la hemos desarrollado en un artículo publicado en el Ciencias de las Ciencias y ahí explicamos, con esa noción tratamos de ampliar la noción de contrato didáctico en el sentido de Brousseau y también de relacionarla con otras nociones como de normas sociales, normas matemáticas, normas sociomatemáticas. Se trata de una herramienta que ayuda a describir y explicar fenómenos que tienen lugar en las clases de matemáticas y sobre las relaciones de tales fenómenos con el entorno social, ¿verdad?, que soporta y condiciona. El logro de la ciencia de aprendizaje de la matemática requiere aplicar, además de la noción de dimensión normativa, otras herramientas. Es decir, la cuestión es que no se trata, la noción de las normas, y no es que haya que, como decía un poco la compañera, cómo lograr el equilibrio de esas normas y que se dé la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas. Entiendo que la mirada sobre las normas que condicionan los procesos tienen una intención básicamente descriptiva, explicativa, pero no, digamos, dando soluciones a los problemas, ¿no? Se trata, como digo, de describir y de explicar, ¿no? Las normas, por ejemplo, las normas sociales, y esto es una idea que viene en ese artículo. Las normas sociales en el seno de la clase son convenciones que describen cómo colaborar unos con otros, cómo reaccionar socialmente ante un error o a una indicación, o asumir la responsabilidad que la acción conlleva, ¿no? Esto supone cumplir las expectativas recíprocas en los agentes. Algunas de esas normas sociales son de carácter general y pueden aplicarse en cualquier aula independientemente de la disciplina. En definitiva, regulan el funcionamiento de las actividades docentes y discentes. Por ejemplo, se supone que la clase de alumnos debería adoptar una actitud crítica hacia las afirmaciones que se hacen en la clase, tanto por uno mismo como por los demás, ¿verdad? Con lo cual lleva a tener que argumentar, justificar, etc. Bien, se espera también, que es una norma social, que los estudiantes apoyen su discurso con conocimientos aprendidos. Son normas sociales caracterizadas por explicar, justificar, argumentar, ya que se supone que en esas situaciones ideales los estudiantes deberían desafiar las explicaciones y justificaciones de los compañeros, etc., ¿no? Es decir, en síntesis, entiendo que hay que profundizar un poco más en este papel de las normas, distintos tipos de normas, ¿verdad? Y reconocer que no se trata de que haya que hacer un equilibrio entre esas normas, porque están ahí, son impuestas por el currículum o son impuestas por la propia disciplina, etcétera. Y se trata de tomar conciencia de ellas y de controlar en cierta manera sus efectos, ¿no? No sé, con eso creo que he respondido a esa cuestión. A ver, paso la palabra. Sí, de hecho ella te agradeció mucho ya tu contestación en el foro.
Sí, voy a pasar, Juan, a leer la pregunta de una profesora de bachillerato aquí del Instituto Politécnico Nacional. Su nombre es Isabel Segura y dice que de acuerdo al documento de referencia, el uso de la ingeniería didáctica en el caso de las matemáticas, el reconocimiento y la identificación de los elementos resulta más o menos claro. Ella es profesora de matemáticas. Sin embargo, cuando el uso de la ingeniería didáctica como metodología de investigación se aplica a otro campo, digamos a la didáctica de la bioquímica o la didáctica de la física, ¿qué sugerencias podrías dar para identificar las diferentes fases involucradas en esta metodología? Sí, bueno, es verdad que nosotros estamos, la comunidad de educación matemática en general, estamos desarrollando estas ideas de investigaciones orientadas al diseño o la ingeniería didáctica, ¿verdad? Y en cierta manera estamos mirándonos sobre la propia matemática, ¿no? Para mí yo entiendo que muchas herramientas que se están desarrollando y proponiendo desde la misma teoría de situaciones, ¿no? Y de la teoría del enfoque antropológico y las herramientas que nosotros estamos proponiendo como educadores matemáticos, ¿no? Como matemáticos que somos, involucrados durante ya 30 años en las cuestiones de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas, esas herramientas están siendo desarrolladas y aplicadas en el caso concreto de la matemática. Pero siempre nos puede quedar como un problema abierto el pensar si esos constructos teóricos que se vienen desarrollando y esa metodología son aplicables a otros conocimientos. Para mí, yo no puedo decir nada en concreto porque no lo hemos hecho, pero sí podemos intuir que sería aplicable, con algunas adaptaciones serían aplicables, ¿no? Es decir, por ejemplo, esto del énfasis que nosotros hacemos de la matemática como actividad humana centrada, focalizada en la solución de ciertos problemas matemáticos. Bueno, pero si el problema es un problema físico, bueno, pues también ahí, cuando me enfrento a un problema físico o de química, bueno, eso es una situación en la que la persona que se involucra tiene que hacer cosas y decir cosas. Es unas prácticas operativas y discursivas. En ese hacer y ese decir intervienen objetos conceptuales, procedimentales, etc. Es decir, posiblemente el modelo, tanto nuestro modelo de la idea de configuración ontosemiótica de práctica, objetos y procesos, si los problemas sobre los cuales se hacen son problemas de física o de química o de otras, posiblemente esta idea de configuración de objetos y procesos puede ser útil, ¿no? Lo que pasa es que es un problema abierto que había que verlo. E igual ocurre con los problemas didácticos. Nosotros estamos diciendo, como herramienta analítica de los procesos de instrucción matemática, la noción de configuración didáctica. Configuración y subconfiguración didáctica. Pero eso es toda la actividad de enseñanza y aprendizaje, toda la actividad didáctica que se hace por parte de un profesor y de estudiantes, ¿verdad?, para abordar un problema matemático. Bien, pero si es un problema de física, posiblemente la idea de configuración didáctica también puede ser. Y la de trayectoria didáctica. La idoneidad, es decir, entiendo, pero eso es un problema abierto que habrá que indagar, entiendo que estas herramientas posiblemente también puedan ser útiles al campo de la física, de la química. No sé si con esto respondo a vuestra pregunta. Y Isabel se queda con una pregunta abierta para que ella nos aporte. Ella ha estado haciendo investigación precisamente con estrategias didácticas en física y para el área de comunicación. Espero que interactúe más Isabel con nosotros en el foro. Blanca. Bueno, Juan, tenemos una pregunta de Élica Martínez Bautista. Ella recalca otra vez sobre la idoneidad didáctica. Ella es profesora de bachillerato del COBACH de México, San Luis Potosí, y ella nos pregunta, dice, buenos días, doctor Juan Godino, en el documento de referencia usted nos comenta que el profesor se tiene que enfrentar a varios desafíos para lograr una enseñanza idónea en los contenidos. ¿A qué se refiere cuando habla de una alta idoneidad didáctica? Sí, bien.
Observar que es una lástima que no pueda proyectar las diapositivas aquí, no lo sé por qué, porque la noción de idoneidad didáctica, como habéis visto, hemos distinguido 6 facetas o 6 dimensiones. Bien, y cada una de esas dimensiones hemos puesto que esa idoneidad puede ser baja, alta, o media o alta. Bien, es decir, lo que queremos enfatizar es que la idea de idoneidad, tanto epistémica, cognitiva, afectiva, etcétera, es una cuestión de grado, no es de todo o nada, sino que es algo graduable, ¿no? Y se podría entonces entender de una manera como una variable ordinal, ¿vale? Inclusive, si uno se empeñara, lo que pasa es que no hemos avanzado en esa dirección porque no lo hemos considerado pertinente, se podría medir. Es decir, si nosotros tenemos para cada una de las dimensiones o facetas, tenemos un conjunto de indicadores, ¿no? Es decir, la cuestión es que para cada faceta hemos ido elaborando, y seguimos progresando en esa dirección, de identificar una serie de indicadores empíricos de idoneidad, por ejemplo, epistémica, ¿verdad? La epistémica, ahora mismo lo tengo, hay una componente que es sobre los problemas, y es que los problemas, por ejemplo, estamos diciendo que las muestras de problemas sean representativos de un universo posible de problemas, ¿no? Es decir, para cada faceta y componente tenemos unos criterios, unos indicadores. Bien, entonces, y a veces la presencia puede ser de unos sí, de otros no, de unos más, otros menos, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo digo que es alta? Que es un poco la pregunta. Bueno, cuando en una dirección, en una de las facetas, por ejemplo, yo digo la idoneidad epistémica del proceso, el ejemplo que han visto en el artículo, nosotros metimos un juicio de que la idoneidad epistémica planificada era alta. ¿Por qué? Pues que, bueno, cubría los contenidos previstos, se movilizaban con los proyectos, los 3 proyectos, su desarrollo, se movilizaba en teoría, diríamos, a priori, los distintos conceptos, técnicas, procedimientos, ¿verdad? Entonces, en cierta manera, esos problemas, esos objetos son representativos de la estadística descriptiva. Entonces yo digo, bueno, en ese sentido es alta la idoneidad epistémica planificada. Pero es posible que en la implementación el profesor tuvo que evitar ciertas técnicas, ciertas cosas, con lo cual rebajó un poco el proceso, ¿no? Es decir, la cuestión de la alta idoneidad epistémica, hemos dado un criterio explícito, ¿no? Para la idoneidad, por ejemplo, cognitiva, pues hemos dado un criterio, y es que los objetivos de aprendizaje estén en la zona de desarrollo próximo del estudiante, pero puede estar más o menos próximo, Entonces, es alta esa idoneidad cognitiva cuando los alumnos, cuando están a su alcance y efectivamente aprenden. Es decir, yo aplico unos instrumentos de evaluación y, oye, un porcentaje muy alto, la gran mayoría de los estudiantes aprenden porque están a su alcance. Entonces, una idoneidad cognitiva es alta, ¿okay? Esa es un poco la idea. Globalmente considerada, cuando la idoneidad global de todo el proceso es alta, pues cuando es alta en la mayoría de las 6 facetas. No sé, creo que con eso respondo un poco a la pregunta. Os devuelvo la palabra. Sí, gracias, Juan. Fíjate, hay otra pregunta interesante de una estudiante de doctorado de la Universidad de Victoria en Canadá, Mercy Pena Morales, y ella nos pregunta desde el punto, bueno, hace una cita de tu artículo en la página 25, que dice: desde el punto de vista instruccional, se ha constatado que los estudiantes han sido excesivamente guiados por el profesor, han tenido poca autonomía para dar respuesta por sí mismo a las cuestiones planteadas. Esto ha sido así por la decisión del profesor ante los frecuentes bloqueos de los estudiantes y el tiempo limitado para impartir conocimientos. Doctor Godino, este es un problema muy común y evidente cuando se aplican nuevas estrategias didácticas que requieren más tiempo por parte del profesor, tanto para preparar el material como para desarrollarlo en su práctica docente. ¿Qué nos recomienda ante esta situación? Y muchas gracias por compartir tu artículo, Juan. Sí, a ver, he accedido al seminario y puedo leer y releer un poco la pregunta. En este sentido, es interesante.
Es decir, que esta situación, bien, o sea, la cuestión, ahora mismo estoy desarrollando una contribución para el próximo CERME, que se celebra en Praga en el mes de febrero, y que voy a desarrollar alguna idea que ya hemos comentado, de la tensión que hay entre las posiciones constructivistas y las posiciones transmisivas, ¿no? Porque fíjate, la frase que mencionas del artículo dice: desde el punto de vista instruccional, que los estudiantes han sido excesivamente guiados por el profesor, han tenido poca autonomía para dar respuesta por sí a las cuestiones. Bueno, y entonces esto ha sido una decisión del profesor ante los frecuentes bloqueos. Bien, entonces uno puede pensar que, bueno, entonces la enseñanza tiene poca idoneidad en ese sentido, de que han tenido poca autonomía. Bueno, sí es verdad, hemos tenido, porque el que tengan autonomía y sean creativos y constructivos es una cosa positiva. Pero, ¿qué ha pasado en el caso de la experiencia esta? Pues que los estudiantes no eran capaces de dar respuesta en el tiempo y con los medios disponibles a eso, y el profesor ha tenido que intervenir. Lo que yo entiendo es que no es tan grave, esas intervenciones no son tan graves, y yo creo que el profesor que está continuamente con sus estudiantes tiene una experiencia muy viva y frecuente en ese sentido. Cuando te enfrentas con clases reales heterogéneas y que la mayoría de los estudiantes pues son, en fin, a veces cuando estamos interesados en que la enseñanza sea como muy constructiva, con unas situaciones ricas, etcétera, estamos pensando en la élite de los estudiantes, pero no en la gran mayoría de los estudiantes, ¿no? Entonces, yo no veo tan grave que el profesor, bueno, si en ciertos momentos, localmente, ¿verdad?, tiene que hacer, digamos, esas intervenciones, bueno, pues disminuye una idoneidad, pero aumenta otra. Aumenta otra idoneidad, con lo cual puede haber un equilibrio promedio que sea positivo. No sé si con eso respondo a Mercy Pena. Sí, seguramente sí. Sí. Bueno, Blanca, Juan, el tiempo para este diálogo que va a quedar grabado y podrán ver los participantes está terminando. Disponemos de unos 10 minutos y los invito a ti, Juan, a Blanca, a que hagamos un pequeño cierre de la interacción que hemos tenido en esta sesión. En particular, para mí ha resultado muy atractivo que por primera vez en las sesiones del seminario Repensar las Matemáticas, que inició en 2004, tengamos por fin la presencia de un invitado tan importante como tú, Juan, por las aportaciones teóricas que has desarrollado desde hace varios años, y ahora con un tema que está tan ligado a la práctica docente como es la parte del diseño. Yo veo con esta sesión una apertura, nos quedamos con ganas de conocer más del enfoque ontosemiótico y las relaciones que han hecho con otros diversos marcos teóricos, y sobre todo los contenidos que no solo han trabajado en probabilidad y estadística, sino también han hecho aportaciones en otros campos. Entonces yo lo veo, si tú estarías de acuerdo, Juan, para que te invitáramos nuevamente a que participaras en esta sesión, donde se han discutido interesantes elementos teóricos, pero también elementos, herramientas muy concretas para el docente de matemáticas. Blanca. Mira, para mí, Juan, realmente he leído muchos de tus artículos que has manejado, y este artículo me resultó una verdadera sorpresa porque en realidad has estado trabajando sobre una mejora prácticamente directa para la enseñanza del salón de clases. Sí es cierto que, como lo dijiste al principio, hay una diferencia entre lo que es investigación y lo que es enseñanza. Pero yo veo en este artículo algo, como bien lo dijo Liliana, más palpable, dirigido hacia el salón de clases. Y bueno, también me gustó que planteas, de alguna forma, se puede ver la enseñanza como un constante proceso de investigación, es decir, retomar una y otra vez estas
a evaluar nuestra propia práctica docente. Puede que en un principio no se tome todo tu marco teórico como lo tienes todo estructurado, pero sí se pueden comenzar a tomar elementos de él y poco a poco ir desarrollando mejor qué es lo que estamos enseñando y qué es lo que nuestros alumnos están captando de lo que nosotros estamos enseñando. Me gustó sobre todo que haces un énfasis muy fuerte en que cuando se tienen que hacer estas evaluaciones del proceso de enseñanza, pues se tiene que tener un marco teórico detrás, porque si no se tiene un marco teórico detrás, en realidad no se pueden dejar pasar muchas cosas que el marco teórico nos permite ver. Eso ha sido muy, muy agradable para mí, pero me gustaría que tú enfocaras, que concluyeras esta sesión, Juan, con algunas aportaciones o reflexiones finales. Sí. Bueno, yo quisiera enfatizar un poco que el tipo de herramientas, o sea, estamos viendo que actualmente hay una cierta convergencia de posiciones a nivel, digamos, de la investigación que se hace en el mundo anglosajón con la investigación que está haciendo en la Europa continental, en particular en la didáctica francesa. Entonces, es decir, que esta preocupación por que la investigación didáctica tenga un interés práctico ya se va compartiendo, porque en efecto la literatura de los años, a partir del año 90 para acá, de tipo anglosajón, ha tenido un énfasis mucho en la investigación basada en el diseño, ¿verdad? Y hay algunos autores que han utilizado esa idea de ingeniería, pero sin hacer referencia a ingeniería didáctica, sin hacer referencia, digamos, a la didáctica francesa. Nosotros en este trabajo que al principio mencioné, ¿verdad?, que presenté con otros colegas en el CERME de Turquía, hacemos este esfuerzo por comparar estos posicionamientos de la investigación basada en el diseño, lo que llaman Design-Based Research, y la ingeniería didáctica. Y es fruto de eso así lo que me ha llevado a esta visión ampliada de la ingeniería didáctica. Pero entonces, otro punto importante es que para hacer ese trabajo de diseño didáctico, de proponer soluciones prácticas a los problemas reales del profesor en la clase, de cómo enseñar, qué enseñar, etcétera, hace falta instrumentos de trabajo, instrumentos de análisis. Bueno, y yo con este trabajo lo que yo he pretendido es mostrar que en cada una de las fases es necesario utilizar una herramienta. Y entonces, en este caso, he tenido ocasión de mostrar las herramientas que nos aporta el enfoque ontosemiótico, ¿verdad? En su componente epistemológico-cognitivo, ¿verdad?, con esa herramienta importante, básica, que es la de configuración de práctica, objetos y procesos, que permite hacer un análisis finos, a priori, de la actividad matemática que se pone en juego al resolver un proyecto o un problema matemático. Y también es otro componente que venimos desarrollando desde el año 2006 del enfoque ontosemiótico, de herramientas para el análisis de la instrucción matemática. El trabajo que tenemos publicado en Recherche también en el 2006 que se llama así, Análisis de los procesos de instrucción matemática. Introducimos esta noción de configuración didáctica, que es otra herramienta analítica fina, trayectoria didáctica, ¿verdad? Entonces, lo que queda por mucho trabajo por hacer, de hacer una comparación, ¿verdad?, de otras herramientas que utilizan otros marcos teóricos. Pero entiendo que estas herramientas de configuración didáctica, con trayectoria didáctica, dimensión normativa, es decir, la noción de contrato didáctico explica muchas cosas en la teoría de situaciones, pero nosotros estamos ampliando esa herramienta de la dimensión normativa. Entonces, eso. Y finalmente, esta noción de idoneidad didáctica es también da una visión global y sistémica de las diferentes facetas que hay que tener en cuenta. Porque vemos que hay múltiples teorías, pero con frecuencia focalizada en una dimensión, en una faceta o en unas pocas. Nuestro esfuerzo es por ir construyendo un marco teórico integrativo para la didáctica de las matemáticas que tenga en cuenta esas diferentes facetas y componentes, ¿no? Y creo que en este trabajo se pone a funcionar y se muestra un poco las posibilidades de analíticas
analíticas y también de diseño, porque estas herramientas también se pueden utilizar en la fase de diseño, no solamente diseño de implementación, ¿verdad? No ha habido preguntas ni ha habido intervenciones en las herramientas analíticas en la fase de implementación del estudio. Había una pregunta en el foro de alguien que preguntaba, bueno, pero si nosotros queremos, como profesores, recoger datos, información sobre nuestra propia práctica, ¿qué podemos hacer? Yo le había respondido, decir, bueno, pues un profesor que quiera aplicar estas herramientas de análisis de la implementación que están haciendo, bueno, hay que recoger información. Nosotros estas clases fueron videograbadas, transcritas, etcétera. Pero, por ejemplo, un profesor pues podría ponerse un pequeño grabador que lo mete en su bolsillo, una pequeña grabadora de audio, y todo lo que él dice y su interacción con el alumno lo puede reflejar. Luego después otro día puede volverlo a escuchar. Puede recoger información de los protocolos de respuesta de los estudiantes, con lo cual también tiene información sistemática, además de las evaluaciones finales, las evaluaciones formativas, etcétera. En fin, con eso no sé si hay otra cuestión más, con eso no quiero abusar más de su paciencia. ¿Ok? No, al contrario, Juan, te agradecemos mucho esta sesión tan accidentada, pero de todas maneras muy, muy rica. Y nosotros tenemos que despedirnos de esta sesión. Juan, te pedimos que no te desconectes todavía, por favor, pero vamos a despedir de las personas que están viéndonos por internet y de nuestras sedes conectadas que nos siguieron por internet. Agradecemos mucho al equipo de videoconferencias de aquí del Instituto Politécnico Nacional y también a José Miguel, que estuvo desde Granada viendo todas las cuestiones técnicas todas las cuestiones técnicas de la videoconferencia. También a nuestros amigos del Tecnológico de Monterrey les agradecemos mucho, y a los profesores e investigadores que han compartido con nosotros sus preguntas e inquietudes. Los invitamos a participar e invitar a sus compañeros interesados a continuar en nuestro siguiente ciclo que comienza en febrero de 2015 y que anunciaremos en breve la programación completa. Las instrucciones sobre el trabajo final para nuestros compañeros que deseen la acreditación de este seminario estarán puestas en la página web. Y para concluir con este seminario, hemos invitado a Isaura de ESIME, que es la persona que ha estado, de SICE, perdón, que ha estado en constante ayuda, que es la que ha estado detrás de toda la organización logística de este seminario. Por favor, Isaura. Bien, muchas gracias, doctora Blanca Ruiz. Agradezco esta invitación. Bien, les envío un saludo cordial a todos los participantes y como representante de la Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas, la ESICIE, unidad académica del Instituto Politécnico Nacional, que ha coordinado y dirigido los ciclos 8º y 9º del seminario Repensar las Matemáticas, me voy a permitir dar lectura a un documento para la clausura del 9º ciclo de este seminario. Con la sesión 73 que se llevó a cabo hoy 12 de noviembre del 2014, le damos cierre al 9º ciclo del seminario Repensar las Matemáticas. Durante el desarrollo del mismo, se trataron temas que vinculan los resultados de las investigaciones en matemática educativa y las problemáticas a las que los docentes y alumnos se enfrentan en el proceso de enseñanza y aprendizaje de esta ciencia, las matemáticas. Para la comunidad de la ESICIE es muy grato saber que en este 9º ciclo se contó con la participación de investigadores en matemática educativa de importantes instituciones educativas como son el Instituto de Ciencia e Innovación para la Formación y Emprendimiento en México, del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores Monterrey, Campus Monterrey, de la Universidad Autónoma de Guadalajara, del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados, CINVESTAP, del IPN, de la Universidad del Valle en Cali, Colombia, de la Universidad de Diderot en París, Francia, del Instituto Weizmann en Israel,
del Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada, CICATA IPN, y de la Universidad de Granada en España. Asimismo, se contó con la participación de alumnos y docentes de diversas unidades académicas del Instituto Politécnico Nacional, tanto del nivel medio superior como del nivel superior, y alumnos y docentes de otras instituciones educativas, por ejemplo, el CEBETI 164, diferentes unidades del Colegio de Bachilleres en San Luis Potosí, de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí también, de la Universidad Autónoma de Chiapas, del Centro de Educación Continua de Campeche, del Instituto Tecnológico de Ciudad Madero en Tampico, del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores Monterrey, Campus Monterrey, de la Universidad de Antioquía, Colombia, de la Universidad Central de Venezuela, asimismo del Grupo de Investigación en Informática, Educación Matemática y otros medios de comunicación en Brasil, del Instituto de Enseñanza Superior de la Tuela, Argentina, y como lo mencionaron hace rato, de la Universidad Autónoma de Canadá, entre otros. Esto es indicativo de que el seminario Repensar las Matemáticas está adquiriendo cada vez más un carácter internacional, lo cual se está logrando gracias a que las temáticas desarrolladas se transmiten por videoconferencia, parte medular del seminario. El uso de este tipo de tecnología presenta una gran oportunidad para interactuar y formar redes de colaboración con alumnos, docentes e investigadores de todas las unidades académicas e instituciones educativas participantes. Pero sabemos que todo proyecto exitoso requiere del apoyo de varios actores. Es por ello que para clausurar este seminario, quiero agradecer en primer lugar el apoyo del ingeniero Miguel Ángel Álvarez Gómez, director del ESICIE, quien siempre atendió de forma oportuna las gestiones necesarias para el buen desarrollo del seminario. Agradezco también el apoyo de la Dirección de Cómputo y Comunicaciones por la transmisión de las videoconferencias, a la Unidad Politécnica para la Educación Virtual por la producción de cada una de las semblanzas, a los investigadores en matemática educativa por los materiales proporcionados, pero sobre todo por dedicarnos su valioso tiempo y compartir sus conocimientos sin obtener ninguna remuneración económica. A los docentes dialogantes por realizar la planeación y la dirección del desarrollo de cada temática en las sesiones de videoconferencia. A los docentes y alumnos participantes por trabajar con la lectura de los documentos de referencia propuestos en cada sesión y por compartir sus comentarios en los foros de discusión. Y por último, aunque no menos importante, agradezco el invaluable apoyo de mis compañeros del equipo multidisciplinario de la Red de Investigación e Innovación en Educación Estadística y Matemática Educativa, la RIEME, fundadores y organizadores de todos los ciclos de este seminario. No me resta más que invitarlos a seguir participando en los siguientes ciclos del seminario Repensar las Matemáticas y en todos los demás repensares como son Repensar la Bioquímica, Repensar la Cultura Financiera, Repensar la Física y otros más que están por sumarse. Gracias a todos y les deseo un buen día.